Hola, hola, bienvenidos a esta masterclass. Damos gracias al Señor por su infinita misericordia, porque Dios ha sido bueno, porque para siempre ha sido su misericordia. Nuestro Dios nos ha permitido tener este tiempo de la escuela de oración. Quiero invitarle para que usted se suscriba primeramente al canal de YouTube, vaya a Facebook, coloque allá me gusta, se una a la página de Facebook también, pase por allí por Instagram y también se una con nosotros a Instagram y a todas estas redes sociales que estamos trabajando para que juntos, unidos, crezcamos en esto tan noble, tan hermoso, tan bello como es la herramienta de la oración entregada por nuestro Dios para que nosotros podamos comunicarnos con Él. Y estos temas usted los va a ver allí en la escuela de oración. Aquí abajito en la descripción usted va a encontrar el link que lo va a llevar a el grupo de WhatsApp y allí en ese grupo de WhatsApp usted va a encontrar toda la información de la escuela de oración y el link para que usted se suscriba. Así es de que no pierda tiempo, hágalo ahora mismo, si es posible, comparta con otros esto también, porque necesitamos que toda la iglesia en Colombia pueda unirse a este movimiento nacional de oración, orando de la manera correcta y llegando a ese poder del acuerdo. Así de que mis amados, esta hermosa herramienta de la oración aquí compilada en toda esta escuela de oración, para que usted, por favor, lo haga, lo disfrute y sobre todo sane su tierra. Segunda de Crónicas 7:14 es un versículo que ha sido usado de todas las formas, que ha sido trillado por todos a nivel nacional e internacional. Pero nosotros debemos entender que ese texto también lo sacamos del contexto y lo volvimos un pretexto, creyendo que podríamos hacer que la gente del común, la Colombia entera, tomara el texto, se humillara, se volviera a Dios y de esta manera Dios sanaba a Colombia. Pero no es así, mis amados hermanos. La situación es la siguiente. Primero debemos sanar nuestra tierra. ¿Y cuál es nuestra tierra? Nosotros mismos. Recuerde que nosotros somos venidos de la tierra, volveremos a ella. Y el Señor en su palabra nos compara con un campo al que se le da semilla, un campo que trae fruto. Eso significa que somos una tierra. Cada uno de nosotros somos una tierra labrada, una tierra con semilla, una tierra que debe dar fruto. Así de que vamos a empezar con Segunda de Crónicas 7:14, primero en su tierra, que primero sea sanada su tierra. ¿Y cuál es su tierra? Usted. Usted, la persona que me está oyendo. Usted, la persona que hoy está atenta a este tiempo, a esta masterclass. Segunda de Crónicas 7:14. Lo vamos a desglosar. Vamos a mirar con cada una de estas órdenes que el Señor nos entrega, qué es lo que tenemos que hacer. Pero además, mis amados, debemos entender que Segunda de Crónicas 7:14 es una promesa de Dios, es una promesa de Dios que viene condicionada. Dios nos está prometiendo que Él sanará la tierra, que Él perdonará el pecado. Pero ¿cuándo? Cuando nosotros nos hayamos humillado, cuando su pueblo que invoca su nombre se humille, cuando nosotros aprendamos a orar, cuando aprendamos a buscar el rostro de Dios, cuando esto nos lleve a convertirnos, a apartarnos del mal camino. Es entonces, esa palabra entonces es la que nos da el condicionamiento. Este es un texto que está condicionado. Si ustedes hacen esto, entonces yo hago esto, dice el Señor. Eso significa condicionamiento. Así de que vamos por esta gran aventura. Todo esto usted lo va a encontrar mucho más ampliado, mucho más elaborado allí
En la escuela de oración vamos a aprender qué es orar, qué es buscar el rostro de Dios, qué significa humillarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Así de que por favor únase, comparta y comparta esta masterclass con mucha gente, porque hoy vamos a desglosar 2 Crónicas 7:14. Este versículo, mis amados, es el texto de promesa que Dios dio sobre Colombia. Tenemos que cumplirlo. Tenemos que cumplirlo, mis amados, si nosotros queremos ver la gloria de Dios en la nación. Colombia todavía está salvable, todavía el Señor no ha retirado sus ojos de la nación. Todavía Él está esperando que nosotros cumplamos 2 Crónicas 7:14, y por eso y para eso hemos elaborado esta clase. Por eso y para eso está la Escuela de Oración Colombia Discierne y Ora, para que usted tenga un avivamiento personal, para que usted entienda que de la condición de la iglesia depende la condición de la nación. Así de que, mis amados, vamos todos a aprender, y para esto es esta masterclass que no está involucrada dentro de la escuela, es el abrebocas, es el venir, es el entender. Pero suscríbase al canal, porque desde aquí estamos orando por la nación, por la iglesia. Desde aquí vamos a hacer toda la tarea, desde aquí vamos a hacer muchas cosas también, para que juntos crezcamos, para que juntos aprendamos. Y vienen varias masterclass donde vamos a aprender sobre los textos, sobre lo que nos dice la escritura, sobre lo que el Señor quiere. Todas esas cosas nos van a ayudar para que nuestra tierra sea abonada. ¿Yo qué voy a hacer? Con humildad, mis amados, de verdad les digo, con mucha humildad, ¿qué voy a hacer? De lo que el Señor, por su infinita misericordia, me ha permitido a este ser humano aprender, voy a poner el abono allí en esa tierra maravillosa que es usted, para que usted dé fruto, para que dé fruto en esta nación. Y nuestra nación sea bendecida, su casa, su vida, su trabajo, su ciudad, su país sea bendecido. No vamos a entregarle nuestra nación a la potestad espiritual que se come las naciones. No, aquí hay una iglesia parada, aquí hay una iglesia de pie, aquí hay una iglesia que está aprendiendo, aquí hay una iglesia que está aprovechando la oportunidad que Dios le está dando. Así es de que todos juntos, unidos, vamos a estar en nuestra escuela de oración. Gloria al Señor. Ok, mis amados, el texto dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Esa es la promesa que el Señor nos ha entregado. Esa es la promesa que Dios nos ha dado. Pero vamos a desglosar, vamos a mirar este texto, qué es lo sobresaliente. Ahí está en negrillas, dice que debemos tener humillación, que está dirigido a su pueblo, que quiere que oren, que quiere que busquen su rostro, que quiere que se conviertan de sus malos caminos. Y ese entonces, recuerden que ese entonces es la palabra que nos está dando a nosotros la condición, que nos está diciendo: si ustedes se humillan, pueblo, ustedes al que yo escogí, y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Dios nos está condicionando para sanar a nuestra nación. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Entonces, lo primero que nos dice el Señor es: si se humillare mi pueblo, si se humillare, nos llama a la humillación. En el diccionario normal de la Real Academia de la Lengua, el diccionario normal que usted tiene en su casa, usted encuentra la palabra humillación, y dice que se considera la humillación como cualquier tipo de acto que denigre públicamente o personalmente a un ser humano. Ese es el concepto básico acerca de la humillación. Y muchas veces tomamos este concepto básico y por eso es que no aceptamos venir a la humillación en el Señor. Pero en el diccionario bíblico, llamado desde lo que la Biblia nos dice
que la humillación viene del latín, que significa humiliatio, del latín humiliatio, que significa que es la acción y el efecto de humillar o de humillarse. Ojo, humillación es una acción o un efecto de humillar o humillarse. ¿Qué significa esto? Significa que humillarse es herir el amor propio o la dignidad, abatir el orgullo. Yo quiero que por favor usted haga un alto en su camino y me permita hacerme entender de la forma correcta. No estoy diciendo que no tenemos derecho a la dignidad o al amor propio, que no tenemos derecho a cuidarnos. No estoy diciendo que debemos olvidarnos de esto, no. Estoy diciendo que humillación, del latín humiliatio, es la acción o el efecto de humillar o humillarse, que significa herir el amor propio, la dignidad, abatir el orgullo. ¿Cómo lo vamos a tomar nosotros desde nuestra perspectiva de vida? En primer lugar, hoy estamos hablando desde 2 de Crónicas 7:14, que el Señor sane su tierra. Primero vamos a sanar nuestra tierra. ¿Cuál es nuestra tierra? Nosotros. Es decir, usted, la persona que me está oyendo hoy. No estamos usando 2 de Crónicas 7:14 como se usó por mucho tiempo hacia la nación, hacia los gobernantes, no. No lo estamos usando para el conglomerado de la iglesia en el país o fuera de él, no. Lo estamos usando de una manera individual, entendiendo que nosotros somos la tierra. Entonces, estamos hablando de que usted, la persona que me está oyendo en este momento, debe herir su propio amor, debe herir su propia dignidad, debe abatir su orgullo. Pero ¿cuál es ese amor y esa dignidad que debemos herir? Ese falso amor y esa falsa dignidad que a raíz de que los muros de la oración se cayeron en nuestra vida, se derribaron en nuestra vida, los dardos del maligno, los dardos de fuego del maligno entraron en nuestro ser, en nuestra alma. ¿Y cómo entraron? Con las falsas doctrinas. Voy a hablarles de una de ellas, la doctrina de la prosperidad. Se nos hizo creer con ese dardo de la falsa doctrina por falta de la oración y del discernimiento que teníamos unos derechos como hijos de Dios. Entonces tengo derecho a ser rey, tengo derecho a vivir como rey, tengo derecho a mostrarme, porque es que la bendición se da cuando yo muestro, cuando yo tengo, es que estoy siendo bendecido por la casa, por el carro, por la beca. Pero quiero decirles, mis amados, que a la luz de las Escrituras nosotros tendríamos que reconsiderar ese tipo de bendición. A la luz de las Escrituras, y eso usted lo va a aprender aquí en esta escuela de oración. Por eso suscríbase a la escuela de oración, por eso inscríbase, por eso vaya al grupo de WhatsApp, porque usted tiene que aprender esto. Yo no estoy diciendo que Dios no quiere bendecirnos, por supuesto que sí, los planes de Dios son de bien y de misericordia, son de bendición para nosotros, pero de la forma correcta, cuando eso viene de parte del Señor. ¿Qué han hecho estos dardos del maligno con esas falsas doctrinas en nuestras vidas? Han derribado el muro de la oración y han entrado dardos de orgullo y de una falsa dignidad. Y en esa falsa dignidad entonces empezamos a decirle a Dios en nuestra oración, porque luego decimos que si oramos, ¿no? Entonces en nuestra oración, que declaramos, que lo obligamos, que Dios tiene que hacer.
Y si no, nos vamos al otro lado y entonces decimos que atamos, que recogemos, que lo tiramos, que lo subimos, que lo bajamos y todo lo hacemos nosotros. Entonces yo declaro, yo ato, yo subo, yo decreto, yo pongo, yo. ¿Cómo me gustaría? El tema de la oración es muy extenso, pero ¿cómo me gustaría? De hecho, aquí en el canal hay un video que hice sobre si declarar y decretar es pecado, está bien o no está bien. No recuerdo el título, pero ahí está. Vaya y búsquelo. Porque ahí le muestro cómo eso no viene de parte del Señor, sino que eso viene de la nueva era. Y nosotros hemos dejado entrar esos dardos del maligno. Entonces se ha caído el muro de la oración, han venido los dardos de fuego del maligno, han roto las puertas de la iglesia de Jesucristo, las puertas de su corazón, de su alma. Ha entrado el deseo de poder, el deseo de posición, el deseo de ser mejor que otros, etcétera, etcétera. Y entonces hemos manejado un falso amor propio. Es que yo me merezco vivir como hijo del rey. Es que yo me merezco lo mejor. Es que yo me merezco estar sano. Es que yo me merezco. Es que yo me merezco. Es que yo me merezco. Y una falsa dignidad. Sí, es que debo vivir como hijo del rey para representar al rey. Muchas cosas que usted va a aprender allí en la escuela de oración, en donde estamos equivocados. Yo le garantizo, mis amados, les garantizo que el Señor a cada quien le va a dar lo que le tenga que dar en esta tierra, porque Él es Dios, porque Él es Dios. Entonces, nosotros necesitamos humillarnos, pero entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Pues debo reconocer. La humillación es que yo abato el orgullo, reconozco a mi Dios, a mi Señor, como lo que Él es. Él es mi alfarero, yo soy el barro, yo tan solo soy colaborador de Dios en esta tierra, entonces yo dependo de Él, Él es mi Señor, todo lo que pasa a mi alrededor está bien con mi alma porque Él es el Señor, porque Él es el que me cuida, porque Él es el que me guía, porque Él es el que me ayuda, porque a Él le sirvo, porque Él es el que conoce mi porvenir. Entonces ¿qué tengo que hacer? ¿Usted qué tiene que hacer? Usted tiene que reconocer a Dios en esa dimensión, en esa grandeza. Y cuando usted viene a la oración, usted debe venir en una actitud de humillación, de Señor, yo dependo de ti. Y lo que pase con mi vida, con mi casa, con mi familia, con el país, con lo que sea, está bien con mi alma porque tú estás ahí, Señor. Yo solo quiero saber tú qué quieres que yo haga, porque yo soy el barro. Y en esta vasija de barro, ahí adentro hay un tesoro que solo tú lo puedes poner, Señor. Y ese es el tesoro que mostrará tu gloria. Entonces, sea aquí la vasija de barro, lo que tú pongas en ella está bien para mí. Eso es la humillación, volvernos a Él, venir y decirle, Señor, lo que tú quieras, venir como el mendigo, como el necesitado, como el que necesita a Dios porque no puede respirar sin Él. Eso es volvernos al Señor. De pronto usted me está diciendo, no, pero es que ella no entiende mi situación, mi circunstancia, mi ambiente, mi gente, etcétera. O sea, todas las excusas que ponemos. Pero yo le voy a poner un ejemplo. Hay un hombre que ha recorrido, creo que todos los países del mundo. Creo que todos, si no todos, la mayoría. Y es un hombre que nació sin brazos y sin piernas. Y es un hombre que un día tomó una decisión y fue glorificar a su Creador y decirle, esto soy porque así tú lo has decidido. Esta es mi circunstancia. Ahora a mí me corresponde hacer lo que humanamente yo soy capaz de hacer. Y esta persona empezó a desarrollar unos hábitos de independencia para cepillarse los dientes, para nadar, para hacer comida, con lo que tiene.
Y en medio de esa independencia y de ese glorificar a Dios, empezó a salir, a llevar el mensaje, a llevar un mensaje de optimismo, a llevar un mensaje de vida, a llevar un mensaje de amor, a llevar el mensaje de que Dios es Dios todopoderoso y que Él es el Señor, independientemente de las circunstancias. Y el Señor a este hombre le ha bendecido, le ha ayudado, porque este hombre no se quedó en las circunstancias. Este hombre se humilló delante de Dios y le dijo: Señor, está bien con mi alma, mi condición está bien con mi alma, me ha bastado tu gracia. Eso es humillarse. Dice la Escritura: y el que se humilla será enaltecido, y un corazón contrito y humillado Dios no desprecia. ¿Cuál es el problema con nosotros, mis amados? ¿Por qué nosotros no nos humillamos? Porque abatir el orgullo duele. Entonces, abatir el orgullo significa obedecer. Abatir el orgullo significa entender nuestras circunstancias y estar agradecidos en nuestras circunstancias y valorar nuestras circunstancias y bendecir al Señor en medio de nuestras circunstancias y entender que Él es Dios en nuestras circunstancias. Y venir a la presencia de Él y querer ser santos para Él. Eso es humillarse. Humillarse es reconocer que nosotros somos el barro y que Él es el alfarero. Humillarse es reconocer que lo que tenemos, lo que somos, lo que poseemos, la inteligencia, la sabiduría, el conocimiento, lo que sea, le pertenece a Dios. Humillarse es reconocer que nuestros hijos, nuestra casa, nuestro hogar, la nación, el barrio, el pueblo, la empresa, lo que sea, le pertenece a Dios. Y que no se lo entregamos a medias, que no es como que lo negociamos. A ver, Señor, tú haces esta parte y yo hago esta parte. No, es: Señor, ¿tú qué quieres que yo haga con lo que tú me has dado? Ese hombre sin piernas, sin brazos, un día le dijo: Señor, ¿tú qué quieres que yo haga con lo que tú me has dado? Y si nosotros lo miráramos con unos ojos racionales, nosotros entendemos que no le dio todo lo que nosotros tenemos. Pero ese hombre ha hecho más que cualquiera de nosotros al humillarse delante de Dios, al entregarle al Señor su circunstancia. Entonces nosotros debemos humillarnos, mis amados, dejar de hacer las cosas a nuestra manera, entender que Él es Dios, que son sus tiempos, que son sus formas, que Él es el Señor. Si mi pueblo se humillara, es decir, si mi pueblo se volviera a mi voluntad, si mi pueblo entendiera mis tiempos, si mi pueblo viniera y dependiera de mí, si mi pueblo dejara de ser tan orgulloso y de creer que todo lo merece, si mi pueblo aceptara mi corrección, porque es que es así, mis amados, en medio de esa humillación viene la corrección. Si mi pueblo aceptara que se les quite lo que no les conviene, tantas cosas, mis amados. Pero la humillación trae un fruto, trae una bendición, trae la presencia del amado. Así de que yo les animo a que usted empiece de manera personal a sanar su tierra de manera personal, entrando en tiempos de humillación. Recapacite, reflexione, entienda que esa falsa dignidad y ese falso amor propio que estamos manejando, lo único que ha traído es problemas a nuestra vida espiritual, que hay que abatir el orgullo, que hay que abatir el orgullo. Cuando hablamos de la oración, cuando hablamos de la escuela de oración, muchas veces encuentro que me dicen: nosotros estamos orando, es que Colombia ora, es que allí estamos orando. Eso es orgullo, eso es orgullo. Vamos a abatir ese orgullo y vamos a reconocer que nos está haciendo falta, que algo nos hace falta, que necesitamos aprender, que necesitamos estudiar este tema, que es que los muros de la oración en la iglesia se cayeron, que vinieron los dardos de fuego del enemigo y han quemado las puertas, y que entonces hoy estamos a la deriva de una potestad espiritual que se come las naciones, pero que Dios en su misericordia nos está dando una oportunidad. Mis amados, esta herramienta de la escuela de oración
está ahí en sus manos para que juntos crezcamos. Estas masterclass tan solo son un abrebocas a todo lo que vamos a hacer, y de alguna manera cada masterclass va a ser un tip que vamos a ir subiendo, que vamos a ir llevando para que usted, su casa y todos los que se van inscribiendo puedan ir creciendo más y más. La humillación, si se humillare mi pueblo, dice la Escritura. Su pueblo, vamos a entender el pueblo de Dios como el pueblo convocado y reunido por el Dios mismo. Ese pueblo que ha sido convocado y reunido por el Dios mismo. Un pueblo cuyo único jefe y rey es Dios. Y voy a quedarme aquí un momentico, porque una de las cosas que nos ha pasado como pueblo, como su pueblo, como el pueblo convocado y reunido por Dios, es que no hemos entendido que Dios es nuestro jefe, que Él es nuestro jefe. Nosotros hablamos como iglesia, decimos que debemos unirnos, hablamos y somos conscientes que tenemos una iglesia desmembrada, un cuerpo desmembrado, que no hay unidad, pero no hemos entendido la razón de la desunidad. Y es porque nosotros, cada uno de nosotros, debemos comprender que el pueblo de Dios tiene un único jefe, y ese jefe es Dios, el Rey, el Señor, nuestro Dios. Y ese jefe da unas órdenes que nosotros debemos cumplir. Y les voy a poner este ejemplo. Imagínese que usted trabaja con una multinacional. Voy a ponerlo a nivel de multinacional porque sé cuánto ganaría usted en una multinacional. Y usted está en el departamento de ventas de esa multinacional. De repente viene un compañero suyo de alto rango, el gerente del departamento de sistemas. Y el gerente del departamento de sistemas viene y le dice a usted: oiga, Perenjeno, vea, vamos a tener una super actividad allí con el departamento de sistemas. Mañana a las 3 de la tarde lo espero. Y entonces usted al otro día a las 3 de la tarde corre para el departamento de sistemas y vaya y come y pasa rico y hace, ¿verdad? Pues no, porque usted trabaja en una multinacional. Pues no, porque usted tiene un cargo en el departamento de ventas, que cumplir unas órdenes y una estructura que cumplir, unos resultados que dar. Entonces usted inmediatamente no le dice al compañero del departamento de sistemas: sí, mañana nos vemos allá. No. Usted mira su agenda, lo que usted tiene que hacer, todas las cosas. O sea, usted no da un sí inmediato. Pero resulta que usted tal vez sí quiere ir al evento del departamento de sistemas. Pero usted sabe que usted no se puede retirar del departamento de ventas porque es que ese es su cargo, ese es su oficio. Usted no se va a ir así sin avisarle a nadie, se va a ir a gastar el tiempo que le corresponde, porque usted corre el riesgo de ser echado de la empresa, de ser botado, de que lo liquiden, de que les digan: usted no me sirvió para el trabajo porque usted se distrae con cualquier cosa. Así de sencillo. Todo esto usted lo va a ver allí en la masterclass. Perdón, allí en la escuela de oración. Allí en la escuela de oración usted va a ver todas estas cosas, como Dios es nuestro jefe. Pero, ¿usted qué hace? Resulta que usted sí quiere ir. Usted dice: tan chévere ese compartir, estar con los otros compañeros, conocer el otro departamento, que es súper chévere, yo quiero ir. ¿A dónde va usted entonces para poder ir con libertad, con tranquilidad, respaldado, bendecido o bendecida? A su jefe inmediato, para decirle: jefe, es que mi compañero del departamento de sistemas me ha invitado para ir a esta actividad, pero es en el horario de mi trabajo, ¿puedo ir?
Y ahí su jefe, que lo sabe, que conoce el organigrama, las tareas que tienen por resolver, los resultados que tienen que dar, le dirá si sí o si no. Nosotros encontramos, por ejemplo, en el libro de Nehemías, que llaman a Nehemías para decirle, le dan una profecía falsa y todo ese rollo, y Nehemías dice, no me puedo ir allá donde ustedes están porque entonces voy a retrasar la obra que tengo que hacer. ¿Qué es lo que pasa, mis amados? Eso lo haríamos nosotros en una empresa multinacional porque tenemos un sueldo de multinacional, porque tenemos un cargo de multinacional y porque corremos el riesgo de ser echados. Entonces tenemos cuidado de hacer las cosas correctamente. Pero les quiero decir algo, como pueblo de Dios, convocado y reunido por Dios, tenemos un único jefe a quien debemos ir a rendirle cuentas y a preguntarle si está dentro de su voluntad lo que me han invitado, lo que yo quiero hacer, lo que se me ha propuesto. Es mi obligación venir a mi jefe y preguntarle, Señor, ¿tú quieres que yo vaya? La razón por la cual la iglesia está en desunidad, está en todo esto, es porque cada quien ha sido su propio jefe. La iglesia está llena de actividades, llena de cosas, que el congreso, que la cosa, que una cosa allí ocupada, una iglesia ocupada, una iglesia ocupada, una iglesia ocupada. Una iglesia que hace y hace y hace sin el permiso del jefe. Ese ha sido nuestro mayor problema. Yo les garantizo, mis amados, que si nosotros aprendemos a orar como conviene, si nosotros aprendemos a entender esto que el Señor está diciendo, ser su pueblo, pero no uno ni dos, todos, que todos seamos su pueblo. Las órdenes que Él me dé a mí irán correlacionadas con las órdenes que le dé a este y a este y a este, y eso hará unidad. Y entonces cada uno de nosotros irá a donde Él quiera que vayamos. Y entonces no habrá esa dificultad de que es que yo invito a fulano pero no viene a mis actividades y yo invito al otro y no respalda mis actividades. ¿Saben una cosa, mis amados? A veces nos molestamos porque decimos, es que voy a hacer una actividad y quiero que vengan tantas personas o que se involucren tantas personas, pero no hemos ido al jefe. Señor, ¿tú sí quieres que yo haga esto? Porque si tú quieres, tú vas a traer a los que tú tienes en tu voluntad. Entonces, cuando nosotros lo hacemos, cuando hay personas que no vamos a todas las cosas que nos invitan, cuando hay personas que decimos, déjeme preguntar, déjeme orar, déjeme saber qué quiere el Señor, algunos se disgustan y nos toman como religiosos, pero es que realmente yo soy el pueblo de Dios. Yo soy el pueblo convocado y reunido por Dios mismo. Y Él es mi jefe, y Él es mi rey, y Él es mi único jefe. Él es mi único jefe. Y es Él el que me va a tener en su voluntad. Ojo con esto, mis amados. Yo no estoy diciendo que ustedes no respeten sus autoridades. Cuidado con eso. No, estoy diciendo que si sus autoridades están como pueblo de Dios obedeciendo al jefe, usted como pueblo de Dios va a obedecer todo lo que esa autoridad mande hacer porque están en la voluntad de Dios. Pero si nosotros como Movimiento Nacional de Oración estamos haciendo la voluntad de Dios, que Él es nuestro jefe, todos los que se unen a esta voluntad también van a estar llamados por la voluntad de Dios. ¿Sí me hago entender? Es decir, que cada uno de nosotros haciendo la voluntad de Dios entramos a la unidad, a la unicidad, porque estaremos en el mismo espíritu. Cada uno cumpliendo la función. Van a tener una masterclass acerca del cuerpo, lo que es el cuerpo. Y dice la Escritura que somos un solo cuerpo, con diferentes miembros, con diferentes funciones, pero todos unidos por las coyunturas.
Entonces allí es donde nosotros vamos a poder estar. Vean lo que hacen mis manos se unen. Pero si yo quisiera hacer esto con uno de mis pies en este momento, no podría. Tendría que hacer aquí toda una maroma para hacerlo. ¿Qué significa? Que como miembros, algunos hemos sido unidos para algo, otros para otras cosas y así, pero todos en el mismo cuerpo de Cristo. Todos en la misma unidad. Pero eso se logra cuando nosotros como pueblo entendamos que tenemos un único jefe y que debemos estar bajo su voluntad absoluta. Y así sigue el siguiente punto. Un pueblo que se rige por la voluntad soberana de Dios. Por la voluntad soberana de Dios. Vean, mis amados, ninguna de nuestras actividades, ninguna de nuestras cosas se saldrán de la voluntad de Dios. Usted puede estar haciendo muchas cosas. Hoy tenemos una iglesia muy entretenida, una iglesia muy ocupada. Pero la pregunta, si estamos tan divididos, si hay tanta desunidad en la iglesia, ¿estamos regidos por la voluntad soberana de Dios? Importante. ¿Quién es ese pueblo entonces? El pueblo que es comprado a precio de sangre. Tenemos la idea de que el pueblo de Dios es el pueblo de Israel únicamente. No, mis amados, todo el pueblo de Dios es todo aquel que ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador y que por medio de la sangre de Cristo fue comprado para unirse a ese pueblo escogido. Tito 2:14 nos dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, está hablando del Señor Jesucristo, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Su pueblo es el pueblo que él ha tomado como su pueblo propio, es decir, usted que me está oyendo en este momento, usted que necesita que su tierra sea sanada, que es usted, esa tierra, usted es su pueblo propio. Es a usted a quien el Señor le está diciendo que se humille, que ore. Y la oración, mis amados, es un tema muy noble, es un tema extensísimo y es un tema del cual no me jacto tener conocimiento, más que aquel que el Espíritu por su gracia me ha entregado. Pero la oración, usted va a encontrar en la escuela todo acerca de la oración, todo su significado, su estructura, todo lo que hay acerca de la oración. Por lo menos todo lo que podemos nosotros en una escuela de 7 meses hacer, ¿no? Porque tendríamos que extendernos demasiado para seguir, porque el tema de la oración crece y sigue y sigue y sigue, y cada vez la oración se hace un poco más personal y tiene muchas más cosas que enseñar. Pero por lo menos entregar las bases, por lo menos entregarle la tierrita abonada, por lo menos abonar su tierra, para que usted empiece desde ahí a generar el fruto que necesita dar. Es que nosotros nos hemos equivocado con la oración. Nosotros hemos aprendido a orar y vuelvo a insistir. Resulta que nosotros tenemos los muros de la oración caídos y entraron los dardos del enemigo y esos dardos de fuego nos han enseñado mal. Usted ha visto gente que ora y ora y ora y siempre está de mal genio y su vida no cambia, y gente que sale de largos ayunos y pelean con todo el mundo. Usted ha visto eso, ¿verdad? Yo lo he visto. Pero mi propia vida, desde que conocí del Señor, ha sido una vida de oración. Pero nunca fue una vida de oración tan fructífera como la que vivo hoy. Porque yo oraba y oraba y oraba y me imaginaba que estaba siendo escuchada. La escritura dice en Mateo capítulo 6:7, y al orar no hablen solo por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Ojo con esto,
no habla de la palabra de Dios, no habla de las muchas palabras de la palabra de Dios, habla de las muchas cosas que repiten. Yo fui una persona que estuvo en la condición de los gentiles, que oraba largas horas, largas madrugadas, vigilias, veladas, ayunos, muchos tiempos de oración, imaginándome que Dios me estaba escuchando. Muchas de las decisiones de mi vida que fueron mal tomadas fueron pasadas por la oración, imaginándome que Dios me estaba escuchando. Porque hay un grave problema en nosotros. Nosotros creemos que porque oramos y hacemos muchas palabras y oramos mucho tiempo y tenemos largos espacios de oración, estamos orando bien, sabemos orar, creemos que oramos bien. Pero no, mis amados, nosotros no hemos aprendido a orar. Entonces tuvimos que aprender a orar. Y también para eso está la escuela de oración. Para que usted, como una tierra que tiene que ser sanada, aprenda a orar. Porque tal vez usted, como yo, está hoy, como yo estuve, hago la aclaración, como yo estuve, está hoy imaginando que está siendo escuchado o escuchada por sus muchas palabras. Pero eso significa que no estamos siendo escuchados. Hemos hablado con diferentes amigos en la fe, compañeros de travesía, con los que nos sentamos a hablar acerca del tema de la oración. Y hemos concluido que en Colombia hay mucha oración. Oran en las congregaciones, oran en las casas, se tienen tiempos de oración específicos, o sea, todo ese tipo de cosas. Y gloria a Dios por eso. Pero muchos de esos tiempos están como Mateo capítulo 6, versículo 7. Como los gentiles, imaginando que serán escuchados por sus muchas palabras. Por eso nosotros debemos hacer cambios en el camino. Estoy de acuerdo con una conversación que tuve con un amigo maravilloso a quien amo mucho, que estábamos hablando del tema de la oración. Y el pastor me decía, hay mucha oración, estamos orando. Y cuando le comentaba acerca del tema de la escuela, él me decía, creo que tenemos que pulir la oración. Creo que el hecho no es que haya o no haya oración, es que no la sabemos hacer, debemos pulirla. Y de eso se trata la escuela de oración. Que en lo que estamos haciendo podamos pulir todo lo que estamos haciendo para perfeccionarlo y hacerlo de la forma correcta, y de esta manera Dios nos oiga desde los cielos, perdone nuestro pecado y sane a nuestra amada Colombia. Pero primero que el Señor sane nuestra tierra, es decir, su vida, la vida de usted, de la persona que me está escuchando. Como nosotros oramos con las muchas palabras imaginando que están siendo escuchadas, tenemos una excusa, porque siempre uno de los grandes errores y uno de los dardos de fuego del maligno para la iglesia es haberle enseñado a la iglesia a sacar la palabra del texto, a sacar la palabra del contexto para volverla un pretexto. Y uno de los grandes pretextos que hemos tenido sobre la oración es Romanos capítulo 8, versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y entonces decimos, yo oro así, no me esfuerzo, no aprendo más, no me interesa, porque yo tengo al Espíritu Santo que va a interceder por mí, y Él va a ir a decirle al Padre lo que yo quiero decir, así yo no lo sepa decir. Pues no, mis amados. Pues no. Mateo capítulo 6, versículo 7. No hagan lo que hacen los gentiles, porque no van a ser escuchados. Sacamos este texto, voy a tener una masterclass acerca de este texto, Romanos 8, 26, y vamos a entender de qué nos está hablando ese texto, qué es lo que nos quiere decir.
¿Qué es lo que nos está hablando el Señor ahí? Porque ahí no nos está dando un permiso para no orar correctamente. Ahí no nos está dando un permiso para aprender a orar cualquier cosa con las muchas palabrerías. No, ahí no nos está diciendo eso. Nosotros tenemos al Espíritu Santo. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, nos dio al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos ayude. Pero nosotros tenemos una obligación. Si eso no fuera así, el Señor en este versículo condicionado, en esta promesa condicionada, no nos diría: si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo y oraren, no nos mandaría a orar. Porque entonces, pues si no lo sabemos hacer y el Espíritu de Dios intercede por nosotros y lo hace a la manera que, entonces pues nada, no oremos. Digamos 3 palabras y dejemos que el Espíritu de Dios haga el resto. Equivocados. Amén, equivocados. Lo estamos. Puede ser que en este momento muchos estén orando imaginándose que serán escuchados por su mucha palabrería. Y otros estén diciendo: yo no sé orar como conviene, pero el Espíritu Santo de Dios lo hace por mí. Las 2 interpretaciones estarían por fuera del contexto, mis amados. Las 2 interpretaciones hay que entenderlas y hay que saber que no estamos orando bien y que tenemos que aprender a orar. Por eso está la Escuela de Oración Colombia Discierne y Ora, Movimiento Nacional de Oración, una herramienta para que juntos como iglesia levantemos un avivamiento personal y luego un avivamiento nacional. Así es de que, mis amados, debemos aprender a orar. Así de sencillo. Pero una cosa es orar y otra cosa es buscar el rostro de Dios. Con la oración nosotros buscamos las manos de Dios. Todo esto usted lo va a aprender allí en la escuela de oración. La Escritura dice: no han recibido porque no han pedido. Busquen, golpeen, griten, clamen, giman, ¿cierto? Todo eso, porque así buscamos las manos de Dios. Con la oración nosotros buscamos el favor de Dios. Pedimos que se nos dé, que se nos haga, que se nos ayude, que Dios obre. Pedimos todo eso. Pidan y se les dará, dice la Escritura. Eso lo hacemos con la oración. Pero entre el pedir, entre el hacer la oración y el buscar el rostro de Dios, mis amados, hay un abismo impresionante. Algunas personas con las que he comentado este tema o simplemente me han llamado para preguntarme ¿qué diferencia hay entre orar y buscar el rostro de Dios? Porque se tiene la idea de que si yo oro ya busco el rostro de Dios, pero no es así, mis amados. Nosotros en la oración tenemos el permiso de pedir, de solicitar, tenemos el permiso de venir en el nombre de Jesús y solicitarle a Dios: por favor, ayúdame con esto, mira, por favor, Dios, intercede, por favor, Dios, por favor, en el nombre de Jesús, Señor, pelea, por favor. Eso es la oración, el pedir, las manos de Dios, ¿cierto? Buscamos las manos de Dios. Pero cuando nos habla de buscar el rostro de Dios, para buscar el rostro de alguien se necesita intimidad. Para mirar a alguien atentamente al rostro, yo necesito conocerle. Usted no se sube al bus o al metro o al taxi, o usted no entra a una cafetería, inclusive al consultorio médico, y usted se queda mirándole la mente a la persona y le dice: ay, qué lindo eres. O simplemente: ay, ¿cuánto es el pasaje? O usted le dice: no, es que me duele aquí o me duele allá. No, usted tiene una distancia. Y hay una distancia sencillamente porque usted no conoce a la persona. Entonces, cuando nosotros vamos en oración, nosotros vamos a pedir, vamos a buscar las manos de Dios, pero no buscamos su intimidad, no buscamos su rostro. Buscar el rostro de Dios equivale a desarrollar una relación personal, una relación íntima con Dios.
Es cuando usted entra allí al aposento, al lugar de encuentro con su amado. Cuando usted se ve con su Dios, con su Señor, con quien le ama, con quien le respeta, con quien le cuida, con quien le corrige, con quien le enseña. Cuando usted va allí, cuando usted tiene la capacidad y el poder para entrar en el recinto de su amado y doblarse en sus rodillas y poner su cabeza allí en su regazo y recibir su mano. Cuando usted va allí, usted le dice: aquí estoy porque quiero conocerte más, porque quiero más de ti, porque te amo, porque te necesito, porque tú eres lo máximo, porque tú eres lo mejor, porque tú eres mi amor. Eso que usted hace con su amor físico, con su pareja, eso que cuando se van a comer un helado se quedan lelos mirándose, y eso es intimidad. Cuando el Señor nos manda a buscar su rostro, nos está llamando a tener intimidad con Él. Y esto necesita tiempo, esto necesita dedicación, esto necesita esfuerzo, esto necesita enamoramiento. Esto necesita lo que dice el Salmo 63, 1-3. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder, tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Hacer de cada salmo un poema para el amado. Intimidad. Buscar el rostro de Dios es gozarse de su presencia, es saber que un instante en su presencia es mejor que la vida, es gozarse de Él, es entender que allí no hay miedo a la verdad, a lo que uno es, porque Él lo conoce, porque Él sabe quién es, porque Él conoce lo árido o lo muy avivado que está el alma, el espíritu. Tener intimidad buscando el rostro de Dios es poder ir a la presencia del amado en la condición en la que esté. Allí en donde estoy cansada y le digo: Señor, estoy tan cansada que no quiero nada, o estoy tan feliz que vine a compartirlo contigo, o estoy tan triste, Señor, que aquí está mi alma. En toda circunstancia y en todo momento, correr a las manos del amado, a los brazos fuertes del Dios poderoso que te levanta en el momento más difícil, el que te da alas para volar. Él, eso es buscar el rostro de Dios, mis amados. Yo les digo que yo me gozo más la búsqueda del rostro que las manos. Sus manos siempre están dispuestas, sus manos siempre están allí. Pero el Señor nos está pidiendo que nosotros vengamos a Él en humillación. No se logra buscar el rostro de Dios, no se logra entrar a la presencia del amado, no se logra la intimidad si nosotros no hemos pasado por la humillación, si no hemos aprendido a orar. Porque la oración se aprende y todo esto nos enseña y nos lleva a la intimidad, a reconocer a Dios. Para buscar el rostro de Dios, mis amados, nosotros necesitamos intimidad y para eso necesitamos conocerle. Aquí en la escuela de oración, uno de los módulos habla a quién le oramos, quién es Dios. Y entonces usted va a conocer el rostro de Dios, a ese Dios maravilloso, ese Dios del cual estoy tan enamorada, ese Dios al cual le he dedicado mi vida, al cual le he dedicado mi aliento, mi respiración, porque todo viene de Él, porque le pertenece, porque soy suya. Bendito sea el nombre del Señor. Discúlpenme, mis amados, pero es que estoy enamorada de mi Dios, verdaderamente enamorada de mi Dios. Entonces busquemos el rostro de Dios. Si usted se humilla, si usted ora, si usted busca el rostro de Dios,
para usted va a ser fácil convertirse de sus malos caminos. Y vamos a hablar acerca de la conversión. El convertirse del mal camino, esa palabra convertirse tiene que ver con volverse de o volverse hacia. Pero yo quiero hacer aquí un énfasis bien importante, porque he encontrado en medio de las charlas y lo que hago, que no hay de qué convertirse, de que no hay de qué volvernos a Dios, de que todo está bien. Y no es así, mis amados, porque confundimos este convertirse con la conversión de volverse de. Volverse de es volverse de los ídolos o volverse a Dios de la manera que tiene que ver con la conversión espiritual, aquella cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, la conversión de volverse de y volverse hacia, las dos corresponden al mismo concepto, arrepentimiento y fe. Entonces nosotros nos volvimos a Dios, a Cristo, nos convertimos en cristianos cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Nos convertimos en cristianos. ¿Por qué? Porque nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados. Por la fe aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador y entonces de esta manera nos convertimos de ser un pueblo sin Dios a un pueblo con Dios, porque inmediatamente nos fuimos hechos hijos de Dios, ¿verdad? Esa es la conversión que tuvimos por primera vez. ¿Qué pasó? Que nosotros recibimos el primer amor. Y en ese primer amor orábamos y ayunábamos y creíamos todo lo que nos decían y de pronto los que fueron juiciosos leyeron la palabra, hicieron los cursos, se prepararon, hicieron los discipulados y todas esas cosas a las que estamos acostumbrados, ¿verdad? Pero en el lapso del tiempo, porque se lleva la idea de que si te volviste cristiano, si ahora es cristiano, entonces ya no le va a pasar nada, todo va a estar bien. Y eso no es cierto, eso no es cierto. Nosotros hemos pasado de las manos del malvado, de las tinieblas a la luz, y ese cambio choca y viene la arremetida. Entonces, en ese proceso, nosotros empezamos a descuidar la oración. Nos convertimos un poco más en los activistas, entonces ya es el ministerio, lo que hay que hacer allí, la actividad, y fuimos mermando nuestra vida de oración o fuimos teniendo una vida de oración como la que acabamos de ver, como los gentiles, de mucha palabrería, sin nada más. Entonces fuimos perdiendo el muro de la oración. Vinieron los dardos del maligno. Los dardos de fuego del maligno que fueron rompiendo, fueron quemando esa puerta que trae la fe, ¿no? Esa puerta que el Señor ha puesto en nosotros para nosotros fortalecernos en Él, que es la fe, esa puerta. Entonces vinieron esos dardos. Y entonces empezamos a vivir una vida religiosa, una vida donde oramos con muchas palabrerías, copiamos las palabras de otros, entonces empezamos a decretar, empezamos a declarar, empezamos a hacer todas esas cosas que ustedes me van a escuchar mucho decirlo, porque de verdad, mis amados, que debemos cambiar esas cosas. La palabra de Dios en ninguna parte nos llama a declarar, a decretar, nos llama a creer, y lo que nosotros tenemos que hacer es creer. Y si de alguna manera tuviéramos que hacer es yo creo que el Señor es capaz de hacerlo. Eso sería la forma como podríamos orar. Pero eso para que lo vea, que lo va a aprender allí en la escuela de oración. En ese orden de ideas se nos rompió, se nos derribaron los muros de la oración, vinieron los dardos del enemigo y empezaron a pasar una serie de cosas en nuestras vidas y empezamos a alejarnos de Dios. Sí, mis amados, a alejarnos de Dios. Entonces simplemente voy al servicio, sirvo en la congregación, no sé, de vez en cuando hago el devocional,
una serie de rutinas, una serie de cosas religiosas que empezamos a hacer religiosamente, ¿no? Es que hacemos una tarea casi que como por hábito. Cuando vamos a la congregación, entonces criticamos al hermano, no nos gusta el sermón, estamos inconformes con esto, con aquello. En nuestra vida diaria empieza a haber una serie de problemas, ayunamos, oramos, pero de la misma forma peleamos, no obedecemos, criticamos al uno, criticamos al otro, no nos dejamos instruir, no nos dejamos ayudar, no irrespetamos la voluntad de Dios, no entendemos la voluntad de Dios. Todo eso significa que nosotros nos apartamos de Dios. No significa que dejamos de ser cristianos, significa que nos apartamos de Dios. ¿Qué es lo que dice 2 de Crónicas 7:14? Se convirtieren de sus malos caminos. ¿Qué significa esto? Significa que nos volvamos hacia. O sea, ya no es volverse de, sino es volverse hacia Dios. Volvámonos hacia Dios. ¿Qué es volvernos hacia Dios? Es volver a hacer su voluntad, es volver al primer amor, es volver a orar, es volver a servir, es volver a amar, es volver a perdonar, es volver a hacer su palabra, es volver a hacer todas esas cosas. Eso es volver hacia Dios. ¿Listo, mis amados? ¿Qué es volvernos hacia Dios? Mateo capítulo 3, versículo 8. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Eso es volvernos hacia Dios. Entonces el Señor nos está diciendo, si ustedes se convirtieren de sus malos caminos, es decir, si ustedes se volvieren hacia mí, He escuchado que hay cierta incomodidad sobre cuando algunos hablamos de volvámonos a Dios. ¿Cómo así? ¿Volvernos de qué? Volvernos de este mal camino, volvernos de eso que nos quitó el primer amor, volvernos de eso que no nos deja orar, volvernos de esa maldad que nos ha separado de nuestro Dios, Vamos a tener una masterclass acerca de todas estas cosas y ustedes van a entender un poco más cómo es que de verdad nosotros hemos ido dejando todo esto que el Señor nos ha mandado hacer. Mis amados, y recuerden que esta es una promesa condicionada, ¿cierto? Una promesa condicionada. ¿Y qué dice la promesa condicionada? Dice entonces. A ver, por acá. Se convirtieren, muy bien. Entonces, aquí, entonces. Esa es la palabra que divide lo que debemos hacer con lo que vamos a recibir si lo hacemos. ¿Qué debemos hacer? Humillarnos, orar, buscar el rostro de Dios y apartarnos del mal camino, que significa volvernos a Dios, ¿verdad? Pero si usted se humilla, si usted aprende a orar, eso le va a llevar a buscar el rostro de Dios, a tener intimidad con Él. Y le garantizo que si usted logra humillarse, ¿y qué es humillarse? Pues hombre, suelte el orgullo y diga, sí, yo necesito aprender a orar. Definitivamente yo no sé orar, yo estoy orando como los gentiles, imaginándome que estoy siendo escuchado. Sí, yo necesito aprender a orar. Cuando usted aprenda a orar, usted va a aprender a buscar el rostro de Dios, porque ahora conoce con quién está hablando y va a tener intimidad con Él. Estas tres cosas, le garantizo, le va a hacer que usted se aparte del mal camino y que usted se vuelva a Dios. Porque usted aquí va a entender y va a decir, claro, todas estas cosas están mal hechas, ahora yo tengo que dejarlas. Simplemente el Espíritu de Dios viene y le ayuda. Muchas cosas van a ser ayudadas por el Señor, otras usted va a tener que poner de su ánimo, de su berraquera, perdónenme la expresión, para hacerlo, ¿verdad? Y es entonces ahí, cuando usted ha hecho esto, es entonces
cuando el Señor va a sanar su tierra. Dice, entonces le oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Es entonces, nosotros al estudiar la Biblia nos damos cuenta que existen dos clases de promesas en la Escritura, la condicional y la absoluta. Esa promesa absoluta es la que se refiere a todas las promesas que están escritas en la Biblia que se cumplirán en el tiempo de Dios sí o sí. Como por ejemplo la venida del Señor Jesucristo. ¿Vuelve el Señor Jesucristo? Sí, esa es una promesa, se va a dar y punto. Que si nos convertimos o no nos convertimos a Él, que si hay 10 o que si hay 15 o que si hay 1000 o que si hay millones, no interesa. La promesa es que Jesús viene y viene por su iglesia, con 2, con 3 o con millones, viene por su iglesia. Esa es la promesa, eso se va a cumplir. Esa es una promesa absoluta. Pero hay promesas condicionales. ¿Cuáles son esas promesas condicionales? Son aquellas donde existe una condición para concretarse, como Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7:14 dice que si usted se humilla, si usted ora, si usted busca el rostro de Dios, si usted se aparta del mal camino, entonces, solo y solo entonces, no hay otra forma, solo y solo entonces, Dios oirá desde los cielos su oración, perdonará su pecado y sanará su tierra. Solo entonces. Entonces, aquí está condicionado esto. ¿Cuál es la condición entonces que usted y yo y todo el pueblo de Dios debemos cumplir? Humillarnos, orar, buscar el rostro de nuestro Dios, para que de esta manera nosotros podamos dejarle el mal camino y así el Señor sane primero su tierra, que es su vida, produzca frutos de arrepentimiento, viva una vida espiritual exitosa, haya un avivamiento en usted y de esta manera entonces haya también una bendición nacional. Mis amados, darle gracias al Señor por sus vidas. Recordarles que aquí abajo en la descripción les estoy dejando el link para que se una al grupo de WhatsApp, para que usted ingrese a la escuela de oración. Allí en ese grupo de WhatsApp les daremos toda la información, les entregaremos el link para la inscripción. Inscríbase en la escuela de oración. Recuerde que la escuela de oración, como sanar la tierra, es de una manera personal. Es que lo haga usted para usted. Porque primero se sana esta tierra para poder dar fruto, no hay otra forma. Primero usted tiene que aprender a orar para poder orar y poder buscar el rostro de Dios y tener esa intimidad con el Señor y apartarse de sus malos caminos, porque es que buscamos que otros se aparten del mal camino, pero esto es personal. Recuerden, mis amados, que la escuela de oración es personal. Estamos generando avivamiento personal, un avivamiento donde la oración es la herramienta principal. Bendito sea el nombre del Señor. Claro, obviamente unida a la palabra de Dios. Una escuela 100% bíblica. Mis amados, estas masterclass, para que no se las pierdan, por favor, únase allí, suscríbase al canal de YouTube, dele a la campanita para que usted tenga la notificación. Aparte de eso, también invitarles a que compartan, a que se suscriban, invitarles a que inviten a otros. Vaya al Facebook, vaya a la página, dele me gusta, únase a la página, vaya allí también al Instagram, por favor síganos allí en Instagram. Estamos trabajando muy duro para que todo esto crezca y para que usted haga parte de este movimiento nacional de oración y crezcamos en el Señor, porque Colombia todavía tiene esperanza, todavía hay esperanza. Así de que de nosotros depende, pues de la condición de la iglesia, depende la condición de esta nación. Gloria al Señor. Un abrazo grandototote.
Nos vemos en la siguiente masterclass. Esté pendiente. Juntos a la escuela de oración. No se lo pierda. Un abrazo, bendiciones. No se pierda esta herramienta y comparta con otros. Chao, chao.